reactor gigante de unas dimensiones que rayan lo increíble. Con los depósitos a tope de combustible pesa más de 500.000 toneladas. Esta gran mole, al elevarse, parece escapar a la ley de la gravedad. Tal es su volumen que uno de sus pilotos dudó que pudiera despegar. La primera vez que lo vi en el hangar de montaje, me dije, es imposible. Es imposible que este avión pueda levantarse del suelo. Tiene una envergadura de 88 metros. Y su fuselaje un diámetro de 19. Su altura es igual a la de un edificio de 7 plantas. Es tan inmenso que un solo tractor remolcador no puede con él. Son necesarios 2 de la máxima potencia para arrastrarlo desde el hangar hasta la pista. Todas estas cifras récord se resumen en una sola. El Antonov 225 es el reactor más grande del mundo. Este prodigio aeronáutico de 6 motores es el peso pesado de la aviación. Imaginen un avión que ocupe todo el césped de un estadio de fútbol americano. O en términos cotidianos, un gigante al lado del más popular de los reactores, el Boeing 737. Y con sus 84 metros supera en más de 14 al mayor reactor de pasajeros, el Boeing 747-400. A la hora de transportar por aire mastodónticas cargas, solo unos pocos dan la talla. El Globemaster C-17 admite hasta 85 toneladas y el Galaxy C-Quinta 50 más que el Globemaster C-17, es decir, 135 toneladas. Pero si hablamos de grandes capacidades de carga, la del 225 no tiene parangón. El Antonov 124, hermano pequeño del 225, si se le puede llamar pequeño, ocupa un altísimo lugar en este ranking con 1,5 centenar de toneladas de capacidad. El 225, con 250 toneladas de capacidad, es el siguiente en magnitud. Y es más, puede acarrear esas 250 toneladas externamente sobre su techo. El 225 no solo es el campeón por peso, también por su tamaño. Su interior es tan inmenso que en él cabrían hasta 8 casas de tamaño medio. Quienes se han acercado a este mega reactor han podido constatar la gran sombra que proyecta su inmenso fuselaje de aluminio. Pero sus proporciones no son lo único que distingue a este reactor soviético de todos los demás. El Antonov 225 es el único en el sentido literal de la palabra. Este que ven es de hecho el último de su especie. El 225 tiene una historia, un nacimiento, un ocaso y un resurgimiento de entre las cenizas de la extinta Unión Soviética. La historia que rodea a este reactor lo hace único entre toda la gama conocida de máquinas voladoras.
El Antonov 225 fue el resultado de una intensa rivalidad con los Estados Unidos en tiempos de la carrera espacial. Este monstruo de metal fue construido en Ucrania en 1988 para transportar el transbordador espacial soviético. El transbordador, con sus 36,235 metros, viajaba con total holgura a lomos del Antonov 225, el carguero aéreo diseñado para transportarlo. Pero por desgracia para el 225 el tamaño no lo es todo. En 1989 caía el muro de Berlín. Solo 2 años después, la Unión Soviética pasaba también a la historia y ni tan siquiera su tamaño podía salvar al 225 de la quema económica de un país en transición. El programa espacial soviético se clausuró y el histórico reactor fue decomisado y deportado al depósito de chatarra más grande del mundo. Aparcaron el avión en un rincón del polígono de pruebas de Gostomel, sometiendo a aquella maravilla de la aeronáutica a un total abandono y deterioro. Tuvieron que transcurrir 10 años para que el poderoso Antonov 225 lograra desafiar a su adversa suerte y a la ley de la gravedad una vez más. El mayor avión del mundo fue bautizado con el nombre de su creador, un hombre cuya pasión por el vuelo nació en los tiempos en los que Nicolás II era zar de todas las Rusias y la aeronáutica una ciencia en ciernes. Aquel hombre se convertiría en el héroe de una nación cuando ésta ya ni existía. Oleg Konstantinovich Antonov nació el 7 de febrero de 1906 cerca de Moscú, solo 3 años antes del célebre vuelo de los hermanos Wright en Kitty Hawk. Ni la Primera Guerra Mundial, ni la Revolución Rusa alteraron los planes e ideas que acariciaba la mente del joven Antonov. Durante la guerra se dedicó a reunir piezas de aviones y su fascinación por el vuelo le llevó a diseñar su primer planeador. Oleg Antonov construyó su primer aparato volador en 1923 a la edad de 17 años. Era un planeador, no muy bueno, pero no obstante, durante los 15 años posteriores a su construcción, Oleg Antonov construyó gran cantidad de planeadores competitivos a escala internacional y logró varios récords nacionales y mundiales. Antonov se formó como ingeniero en el Instituto Politécnico de Leningrado, donde se graduó en 1930. Luego fue jefe de diseño en varias factorías soviéticas en las que desarrolló más de 30 clases distintas de planeadores. Mostró especial talento en el campo de la aerodinámica. Durante la Segunda Guerra Mundial fue subdirector de diseño de Yakovlev, célebre diseñador de aviones de combate. Pero aún no se sentía plenamente realizado y en su tiempo libre, el poco que tenía, diseñó sus propios aparatos, uno de los cuales fue el prototipo del famoso Antonov 2. Este pequeño biplano, el Antonov 2, expuesto junto a su oficina de Kiev, sería el germen de los superreactores que llevan su nombre hoy en día. El proyecto contó con el respaldo de Yakovlev y del ministro de Industria Aeronáutica. El primer prototipo se construyó en la fábrica de Kiev y realizó su primer vuelo en 1946. La industria de la aviación soviética había alcanzado un gran nivel, por lo cual el gobierno impulsó la producción a gran escala. Antonov abrió su propio estudio en Kiev con el objetivo de construir un avión capaz de resistir los rigores de la totalidad del territorio soviético. Un avión que lo mismo sirviera para fumigar cosechas en Ucrania como para transportar correspondencia a la glacial Siberia. Se fabricaron 18.000 biplanos como este, muchos de los cuales aún se utilizan. La capacidad de Antonov para fabricar aviones perfectamente adaptados a las necesidades del país le granjearon la amistad de Nikita Khrushchev y un gran prestigio en su país. Solo unos pocos privilegiados tenían una oficina como esta en la Unión Soviética.
Esta oficina es aún venerada como si se tratase de un templo y está repleta de objetos tan emblemáticos de la Guerra Fría como grabadoras secretas, complejos sistemas de comunicación y cajones ocultos. Objetos que hablan por sí solos del crucial papel de Oleg Antonov en la aviación soviética. Desde esta oficina Antonov siguió diseñando aviones cada vez mayores y gracias a él Ucrania posee, aunque pocos lo sepan, el gran honor de haber fabricado los aviones más grandes del mundo. El primer avión de ancho fuselaje se diseñó aquí en 1965, el Antonov 22, que sigue siendo aún la mayor aeronave de turbohélice del mundo. Se construyó casi un centenar de estos gigantescos aviones de transporte militar. Más tarde llegaría el que impropiamente habría de llamarse hermano pequeño del mayor reactor del mundo, el Antonov 124. La peculiar estampa en forma de ballena del Antonov 124 está relacionada con su función. Se creó a mediados de la década de 1970 para el transporte de tanques y misiles soviéticos. Con 73 metros de envergadura y casi 70 de longitud, el 124 ostenta el récord del avión más grande fabricado en serie. Se han construido más de 60 aparatos de este modelo. Aunque la fase inicial de diseño fue dirigida por Antonov, surgieron varias discrepancias entre los supervisores gubernamentales, pero finalmente el criterio de Antonov se impuso. Una de las peculiaridades de este gigante es que sus alas eran más gruesas que las de sus predecesores, lo que le permitía alcanzar más altitud y cargar más combustible. Otra peculiaridad era su doble sistema de puertas, pudiendo cargar a los vehículos por una parte y descargarlos por la otra. El reactor podía también articular su tren de aterrizaje, facilitando así la carga frontal, y poseía su propia grúa interna para elevar la mercancía por la parte posterior, introducirla directamente en la bodega y colocarla en el lugar deseado. El Antonov 124 podía llegar además a donde otros reactores no podían. La gigantesca suspensión de su tren de aterrizaje le permitían aterrizar suavemente sobre cualquier terreno no necesariamente pavimentado. El Antonov 124 puede aterrizar en los terrenos más difíciles. Ha tomado tierra incluso en suelo polar, sobre pistas heladas, cuando aún transportábamos suministros al polo. El primer prototipo realizó su primer vuelo en 1982 y en 1984 ya se fabricaba en serie. Ese mismo año moría su creador, Oleg Antonov, a la edad de 78 años. El calendario de su escritorio aún señala aquel período. Su pionera presencia palpita todavía en su oficina aún intacta y en sus imponentes aviones, porque con el Antonov 124, el genial aeronáutico plantó la semilla de un reactor mayor aún que soportaría sobre sus espaldas la carga del programa espacial soviético y de su carrera contra los Estados Unidos por el dominio del espacio. En la antigua Unión Soviética, bueno y grande eran términos equivalentes. Tanto si se trataba de colosales estatuas como de enormes helicópteros, las dimensiones eran lo primero. La rivalidad con Estados Unidos era feroz, y Antonov y su equipo eran el perfecto exponente de esa rivalidad. Durante toda la Guerra Fría mantuvimos una gran rivalidad con Estados Unidos en el sector de la aviación de transporte. Cuando Estados Unidos fabricó el Hércules, nosotros fabricamos el Antonov 12 y el Antonov 22. Cuando Estados Unidos sacó el C-5, nosotros construimos el Antonov 124 y posteriormente el Antonov 225. Y no sé, quizá Estados Unidos ya no necesitase un avión mayor, porque después del Antonov 225 ya no se fabricó ningún otro más grande. En ningún campo fue tan intensa la rivalidad como en el del espacio. Los soviéticos estaban desarrollando su propio transbordador espacial, el Buran, que significa tormenta.
Su diseño parecía similar al del transbordador estadounidense. Los soviéticos buscaban un diseño distinto, pero optaron al final por el modelo de flecha recta dinámico. Aún así, hay diferencias sustanciales entre ambos. El Buran tenía mayor capacidad de carga útil por carecer de motores propulsores principales y contaba solo con propulsores externos para entrar en órbita, cuadruplicando así su potencia de elevación. A diferencia del transbordador estadounidense con motores principales y tanques propulsores sólidos externos, el Buran utilizaba propulsores de combustible líquido regulables y desactivables para evitar explosiones como la que causó el trágico accidente del Challenger en 1986. Hacia 1984, el programa del transbordador espacial soviético sufrió graves retrasos y se intentó desesperadamente ponerse a la par de los estadounidenses. Pero a la URSS le faltaba un gran vehículo capaz de transportar el Buran, por lo que en 1985 se empezó a diseñar el Antonov 225. Fue necesario crear y diseñar un sistema y un vehículo para transportar el transbordador espacial desde la planta de producción de la Unión Soviética, que estaba muy alejada de la rampa de lanzamiento. Teníamos órdenes estrictas de construir esa aeronave en el menor tiempo y al menor coste posible, solo porque Estados Unidos tenía ya su transbordador espacial y la Unión Soviética se había quedado atrás. Las presiones recayeron sobre el centro de diseño Antonov. Entonces decidieron modernizar el Antonov 124 para perfeccionarlo y se aprovecharon piezas de Antonov 124 para crear un reactor más grande y más eficaz que pudiese transportar el transbordador. Apodado en ruso Medilla, que significa sueño, el 225 fue posible gracias a la tecnología con que se creó a su hermano menor. Si examinamos el 225, podemos ver que comparte muchas de las características del 124. Una similitud fundamental es que el perfil transversal de ambos es idéntico. Los paneles frontales del 124 son también idénticos a los del 225. Al igual que los motores, con la sola salvedad de que el 124 tiene 4 en lugar de 6. Estas comparaciones son todas obvias. No hace falta ser experto en aviación para ver las diferencias entre ambos. La mayoría están relacionadas con las dimensiones y la potencia. Se modificó la unidad de cola, que en el nuevo modelo es de una sola aleta, para compensar mejor el peso del transbordador espacial. Tampoco en este hay puerta trasera, debido a la longitud del fuselaje, y se incrementaron los montantes en el tren de aterrizaje posterior. Hay 7 a cada lado en el Antonov 225, hasta un total de 32 neumáticos, si incluimos el tren de aterrizaje delantero. Los ingenieros del Antonov en Kiev disponían de solo 3 años para diseñar y poner en el aire el nuevo y gigantesco reactor, una tarea que a priori parecía irrealizable. Ni siquiera se encontraba un lugar que fuera lo bastante grande para poder construir en él semejante aparato. Fue todo un reto encontrar ese lugar donde construir el nuevo Antonov, porque ninguna instalación existente entonces reunía condiciones para ello. Hubo que construir el fuselaje parte por parte e ir ensamblándolas una a una. Gracias a la burocracia soviética, los ingenieros llegaron a tener más volumen de avión que de hangar. Entonces resultaba más complicado construir un edificio que un reactor. Los reactores los construíamos más deprisa y el 225 lo construimos a tal ritmo que creció más que el hangar donde se estaba fabricando. Hubo también dificultades de diseño. El 225 estaba pensado para el transporte de enormes mercancías, por lo cual debía poder aterrizar en cualquier lugar al que esas mercancías estuvieran destinadas. Tuvimos grandes problemas con el tren de aterrizaje. El principal era crear una nave con una fuerza de despegue de 600 toneladas, que fuera también capaz de aterrizar en pistas no acondicionadas. Era pues necesario un tren de aterrizaje que no dañara el terreno. La solución: un tren de aterrizaje al lado del cual los de 18 ruedas parecen un juguete.
32 ruedas se despliegan cada vez que este mastodonte aéreo va a tomar tierra. Pero no acabaron ahí los retos. El ingeniero jefe aún recuerda un grave contratiempo cuando el avión estaba casi acabado. A última hora vimos que no se podía instalar el Buran sobre el 225. Entonces no teníamos maquinaria adecuada para manipular cargas tan pesadas y la grúa de la pista no era suficiente. Hubo que diseñar una especial rápidamente para elevar 20 metros el Buran hasta la parte superior del 225. Los diseñadores del 225 vencieron finalmente y a tiempo las enormes dificultades que entrañaba la construcción de un aparato de tales dimensiones. Con la pompa y circunstancia de rigor, el nuevo Antonov salió de su hangar. Solo quedaba por ver si el gigante de 6 motores sería capaz de volar. El centro de diseño Antonov trabajó sin descanso para cumplir el apremiante plazo impuesto por el gobierno. Era tradición entonces cumplir todo objetivo marcado antes de finales de año. El Antonov 225 despegó por primera vez el 1 de diciembre de 1988. El responsable de ensayos de vuelo dudaba que el 225 fuera capaz de volar, pero se convenció rápidamente al ser partícipe de excepción del histórico viaje inaugural. Hicimos las primeras pruebas en la pista de servicio. Luego pasamos a la pista de despegue y el reactor se elevó. Y cuando lo vi en el aire y me di cuenta de que el 225 volaba, realmente fue para mí algo increíble. Diseñadores, pilotos y todos cuantos participaron en el proyecto se sienten íntimamente ligados a él. Me sentí enormemente orgulloso cuando lo vi despegar por primera vez. Fue un momento glorioso. Me llamo Alexander Galunyenko y soy el piloto jefe de pruebas del Antonov 225. Me apasiona mi trabajo. No hay otro igual. Es un reto fascinante. Es un avión realmente único. Solo unos meses después de su primer vuelo, el 225 batió 109 récords mundiales de alcance, altitud y capacidad de carga. En 1989 el Antonov 225 cumplió finalmente la tarea para la cual fue diseñado y voló por primera vez con el transbordador espacial soviético Buran encaramado a su techo. Es muy difícil expresar con palabras lo que sentí aquel día. Un gran orgullo, una inmensa alegría, una euforia desbordante cuando el 225 hizo su primer vuelo con la lanzadera espacial. Todos estábamos muy contentos. El 225 con el Buran acoplado a su techo se presentó en público en el Gran Festival Aéreo de París de 1989, donde fue el protagonista absoluto. Todas las demás naves que concurrieron a la exhibición apenas despertaron expectación, mientras que el 225 era el centro de atención de los cientos de visitantes que asistieron al evento. El enorme poder y tamaño del Antonov 225 cautivó tan rápidamente la imaginación del mundo entero que hubo hasta quien propuso convertirlo en un crucero aéreo. Hicieron asombrosas propuestas de todo tipo, en especial millonarios excéntricos, como por ejemplo, convertirlo en un hotel aéreo con suites y habitaciones en la cubierta superior y piscinas y casinos en la cubierta inferior.
Pero de esas características, ¿cuántos viajeros podría acoger un crucero? Sería técnicamente factible para el 225 transportar un pasaje de 1.500 personas. Como valor de referencia, el mayor reactor de pasajeros actualmente en servicio, el Boeing 747-400, puede transportar a un máximo de 524 personas. El Antonov 225, tras ciertos ajustes y reformas, podría transportar casi el triple. El Buran solo llevó a cabo una misión espacial y tras solo unos pocos años en funcionamiento, el 225 sufrió las consecuencias de un acontecimiento mundial que truncó los sueños de un grandioso y largo porvenir para el gigantesco reactor. La desmembración de la Unión Soviética trajo consigo la suspensión de su programa espacial y el Antonov 225 perdió su fuente de financiación. Yeltsin suspendió el programa espacial por falta de fondos y por otra razón. El director del proyecto fue uno de los instigadores del intento golpista de 1991. El rey del aire fue destronado y sirvió ya solo para suministrar componentes a otros reactores. El único Antonov 225 existente en el mundo fue despedazado lentamente, sacrificado pieza a pieza para salvar de la ruina a la empresa que lo fabricó. Fue retirado de circulación por falta de fondos y así permaneció durante 8 años. Pero el avión que había nacido como buque insignia de la Guerra Fría renació como instrumento del capitalismo. Tras la caída de la Unión Soviética, el centro de diseño Antonov tuvo que ingeniárselas para sobrevivir. Para poder mantener su potencial comercial sin ayuda del Estado, recurrió a su flota de gigantescos reactores. Comenzamos a comercializar el principal aparato de nuestra flota, el Antonov 124, un avión para el transporte de mercancías de gran tamaño y peso. La nueva compañía Antonov Airlines se asoció con otra compañía londinense, la Air Foye Heavy Lift, que gestiona los pedidos y el calendario y las rutas de vuelo. La fusión de ambas líneas y su flota de grandes reactores les ha permitido hacerse con un puesto en el mercado aéreo al que otras líneas no pueden acceder. Aunque sus principales competidores occidentales utilizan los 747, su volumen de carga es limitado. Poco tiempo después de su refundación, Antonov Airlines transportaba ya desde generadores para centrales eléctricas hasta material e infraestructuras para carreras de automovilismo a cualquier lugar del mundo. Cualquier cargamento que se le pueda ocurrir a alguien, seguramente nosotros lo hemos transportado. Uno de mis favoritos fue la locomotora que hace unos años transportamos completa desde Canadá hasta Irlanda y que batió el récord mundial de transporte comercial de mercancías pesadas con sus 109 toneladas. Simplemente la idea de introducir una locomotora dentro del compartimento de carga de un avión comercial parece casi un sueño, algo verdaderamente inimaginable. Bien, entonces son unas 120 toneladas desembarcando aproximadamente la mitad en Chicago y la otra en Colombia. Este es el centro de operaciones de Air Foye Heavy Lift, desde el cual se coordinan los vuelos que concertamos con el centro de diseño Antonov y para los cuales se utilizan entre otros el Antonov 124 y el Antonov 225. La planificación es crucial cuando se transportan cargas de tanto volumen y peso. Los ordenadores determinan cómo han de embarcarse las mercancías y trazar las rutas es todo un reto. Se consumen ingentes cantidades de combustible y ello requiere efectuar varias escalas para repostar. Pero curiosamente los aviones más grandes del mundo no necesitan pistas especialmente grandes. Estos reactores pueden aterrizar en espacios reducidos. El Antonov 124 puede aterrizar incluso sobre pistas de hierba. Por ello se emplea a menudo en misiones de abastecimiento a países africanos cuando requieren ayuda urgente. En una ocasión evacuó incluso a 452 refugiados etíopes a los que condujo hasta lugar seguro. Pilar del centro de diseño Antonov que salvó a la compañía tras la caída del telón de acero. Con los ingresos obtenidos con el Antonov 124 pudimos mantener los puestos de nuestros ingenieros en Kiev en una época económicamente muy adversa. La empresa, que sobrevivía a duras penas, se convirtió en un próspero negocio.
y hacia el año 2000 estaba ya transportando pedidos de más de 150 toneladas, superando la máxima capacidad de carga del Antonov 124. Tras la larga experiencia adquirida en el uso del Antonov 124 en envíos comerciales, llegamos a la conclusión de que teníamos la posibilidad de manejar mercancías mayores aún que las que transportaba el 124. Al Antonov 225, debido a su gran capacidad de carga, le había llegado por fin su oportunidad, pero el superreactor seguía abandonado y oxidándose. La directiva de la compañía vio en él una oportunidad de mercado para el transporte de mercancías gigantes. Todas esas grandes cargas pueden transportarse fácilmente con el Antonov 225 y nuestros directivos decidieron reflotarlo tras pasar varios años, condenándolo al olvido. El centro de diseño Antonov decidió volver a poner en circulación el supercarguero aéreo, marcándose una ambiciosa meta. El poderoso Antonov 225 haría su reestreno también esta vez en el marco de la Feria de la Aviación de París. Pero tras 8 años de inactividad, el 225 necesitaría una restauración a fondo antes de estar en condiciones de volver a volar. Se reunió de nuevo al equipo de técnicos, ingenieros y pilotos que participó en su día en la construcción del 225 para hacer posible su resurrección. Ahora el reto que se nos plantea es el de reformar el reactor para sus nuevos fines, y eso requiere, por razones de seguridad, reemplazar varios de sus sistemas de aviación militar por sistemas de aviación civil. Eso implicaba tener que tratar a un avión con 10 años a sus espaldas como si fuera completamente nuevo. Por tanto, había que homologarlo, acreditarlo como aparato seguro para el tránsito aéreo. Y es que todos sus vuelos hasta la fecha, incluido el efectuado con la lanzadera espacial, habían sido meros ensayos militares, por lo cual necesitaba nuevas revisiones e inspecciones hasta que cumpliese todas las normativas internacionales en vigor para la aviación comercial. El grueso de los trámites de homologación se había hecho en 1989, pero tras la caída de la Unión Soviética el proceso se paralizó. Quedaron por tanto pendientes entre 8 y 10 vuelos para completar la homologación, y vamos a hacerlos todos para obtener el certificado de homologación para el aparato. Pero también era necesaria una puesta al día. Se instaló un nuevo equipo de navegación y telemetría y un moderno sistema de comunicaciones. 17 tripulantes es la plantilla mínima que requiere el 225, y en consecuencia también se introdujeron mejoras para esa tripulación. La legislación sobre emisión de ruidos también era más estricta que en el tiempo de su construcción, y para cumplirla hubo que acometer obras de ampliación en una nave que si algo tenía ante todo era amplitud. Tuvimos que reforzar la estructura principal, especialmente la sección del suelo y del morro del fuselaje, para que la nave pudiese transportar mercancías de hasta 250 toneladas. Todas estas mejoras eran requisito imprescindible para que el 225 hiciera su reaparición. En esta fase de reconstrucción es crucial la función del personal de tierra y de mantenimiento. Todo ha de estar perfectamente a punto antes de cualquier ensayo en vuelo. Se instalaron 6 nuevos motores fabricados en Ucrania que entre todos generaban un empuje de unas 150.000 toneladas. Y para alcanzar su potencia máxima, el 225 necesita unas 280 toneladas de combustible, es decir, 350.000 litros con los cuales podría llenarse los depósitos de unos 6.000 automóviles. Ese inmenso caudal de combustible se consume a razón de 18 toneladas hora, y dependiendo del peso de la carga, el 225 puede cubrir sin repostar una media de 13.000 kilómetros. Una distancia como la que separa Nueva York y Hong Kong.
Antes de que cualquier piloto despliegue cerca de los 90 metros de alas de esta colosal máquina, ha de estar puntualmente informado de todas sus innovaciones para familiarizarse. Como es lógico, existen ciertas dificultades y situaciones para las que el piloto debe estar preparado. La gran envergadura de este aparato plantea, por ejemplo, problemas de resistencia a la aceleración en casos puntuales. Unas alas como estas deben poder sustentarse primero ellas mismas y en segundo lugar al aparato. Por tanto, cualquier cambio de velocidad en vuelo puede poner en aprietos a la tripulación. La cabina está situada a una altura equivalente a la de 3 pisos durante los aterrizajes, con lo cual el piloto ha de adecuar a cada instante su campo de visión al de maniobrabilidad. Hacer aterrizar grandes aparatos como el Antonov 124 o el Boeing 747 presenta algunas dificultades, lo cual sucede también con el 225, donde la vista del piloto al aterrizar se encuentra a unos 10 metros del suelo. Sus ojos en ese momento del aterrizaje son los únicos indicadores de posición. La fuerza de despegue de este monumental mercancías aéreo es de aproximadamente 1.275.000 toneladas, que equivalen a la fuerza de despegue de 8 Boeing 737 juntos. Uno se pregunta, ¿necesitará también el piloto de este aparato ciertas aptitudes físicas para elevar 740 toneladas de aluminio, combustible y carga? No, es curioso. Todos los que ven este avión por primera vez me hacen la misma pregunta. Da la impresión de que el piloto de este avión debería ser una persona grande y fuerte. Pero lo cierto es que cualquier persona, grande o pequeña, que posea los conocimientos y la formación suficientes para pilotar esta aeronave, puede hacerlo. Solo hace falta una mano, o bien una segunda mano para activar los 6 motores al mismo tiempo. Un año después de rescatar del olvido al 225 y una vez repuestas las piezas que le faltaban y puestos al día sus sistemas, todos los profesionales que hicieron posible en su día el nacimiento de este prodigio vuelven a contemplarlo llenos de orgullo. Pero llega el momento de la verdad, el vuelo de prueba que determinará si el 225 es apto para volver a surcar los cielos. Inversión en ajustes y mejoras del orden de los 20 millones de euros en abril de 2001 y tras 8 largos años de permanencia forzosa en tierra, este Goliat puso por fin en marcha sus 6 motores y emprendió rumbo hacia su segundo vuelo inaugural. Con el reactor más grande del mundo de nuevo en circulación, el Centro de Diseño Antonov inicia sus planes para obtener del 225 el máximo rendimiento. Su capacidad de carga está avalada por más de 500.000 de toneladas de fuerza de elevación. Su bodega de 45 metros de largo tiene cabida suficiente para introducir en ella un Boeing 737. Por lo cual se está estudiando la posibilidad de utilizar el 225 para el transporte de aviones de reacción entre talleres de montaje separados por miles de kilómetros. Este avión también es único por la posibilidad que ofrece de transportar carga sobre su techo, como ya lo hizo con la lanzadera espacial. Además, con la opción de instalar nuevos módulos aerodinámicos mejor equipados que los utilizados para el transbordador, el 225 contaría ahora con una unidad de carga externa con mayor cabida incluso que la de su propia bodega. Un mes después de su vuelo inaugural, el Antonov 225 es homologado. Para Ucrania, este es un momento de gran orgullo. En una ceremonia con asistencia de su presidente Leonidas Kuchma, el reactor recibe el certificado de autorización para vuelos comerciales.
Pocas semanas después, todo el esfuerzo se ve premiado. El objetivo se ha cumplido. El 225 vuela rumbo a París, donde tiene lugar su segundo debut. Y una vez más vuelve a fascinar a cuantos lo ven. Pero en esta ocasión representa a la aviación comercial, no a un programa espacial. Esta vez no hay lanzaderas sobre el techo del avión, ni cosmonautas entre la tripulación. La nueva tripulación del Antonov encarna las esperanzas de un proyecto de intercambio comercial y de futuro. Y cuando los motores del 225 rugen a lo largo de la pista, el público congregado en la Feria de la Aviación en París no solo asiste al renacer del reactor más grande del mundo, sino también al despegue de la nueva era económica que ha iniciado su andadura en la antigua Unión Soviética. Lo que siento ahora es muy parecido a lo que sentí en el primer vuelo inaugural del 225. Siento un orgullo que comparto con toda la compañía Antonov y la satisfacción de haber logrado poner de nuevo en circulación este avión en momentos y circunstancias difíciles. Esta resurrección con los cielos parisinos como testigo es un logro como pocos. 13 años después de su primer vuelo, el 225 recobra toda su gloria y esplendor de antaño. Aquel gigante de la Guerra Fría, convertido ahora en gigante comercial, está preparado ya para su nuevo y alto cometido: transportar los cargamentos más grandes y pesados alrededor